Hoy en esta bendita mañana te pedimos que derrames un espíritu de sabiduría sobre este hermano nuestro, para que a través de su predicación, de ese tema maravilloso que él ha preparado para nosotros, nos lleve allí a tus pies y verdaderamente llegue a nuestra casa esa salvación tuya. Que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Buenos días a todos ustedes, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor, y dejándonos iluminar y guiar sobre todo por la luz de la sabiduría del Espíritu Santo, vamos a iniciar esta serie de reflexiones que tendremos a lo largo de estos 2 días, en donde este año se ha escogido como tema de este retiro espiritual la familia, iglesia doméstica. Este título que se lo debemos de agradecer a un papa pues muy especial, muy querido, al Papa Pablo VI. Ese papa que le tocó vivir y luchar, sobre todo, luchar en un momento de la vida de la iglesia cuando se da la renovación en la iglesia, la renovación litúrgica, la renovación en todos los aspectos, tratando de acercar más a cada persona, pues la iglesia, y de acercar a cada persona más a la iglesia y hacerla sentir iglesia. Eso le tocó a este gran Papa, Pablo VI. Y a él se le debe, repito, este término. Él llama a la familia iglesia doméstica. Porque dice el Papa Pablo VI que cada familia está llamada a vivir y hacer presente la familia, la primer familia cristiana, que fue aquella formada por José, por María y por Jesús. Y bueno, la iglesia doméstica está formada siempre, si seguimos el modelo de la familia de Nazaret, está formada por un padre que es la cabeza de la familia, por una madre y por los hijos. Esa es una verdadera familia cristiana, una verdadera familia en donde se hace presente la iglesia. En estos días van ustedes a ir escuchando diferentes temas que van a enfocarse a cada uno de los miembros de la familia. Vamos a reflexionar sobre cuál es el papel del padre como cabeza, de la madre como también ayudante del padre en la formación de la familia y un elemento tan importante y esencial, la madre. Y también se va a reflexionar sobre el hijo, cuál es el papel de cada uno de estos miembros de la familia. Y al final se va a reflexionar sobre la familia como habitación de Dios. A mí me toca, hermanos, participarle en la primera reflexión. Está enfocada sobre la primera persona de la familia, del que es la cabeza de la familia, acerca del Padre. Este elemento que no debemos de olvidar y que por desgracia en nuestro tiempo actual ha perdido valor, ha perdido mucho significado. Y debido a eso, bueno, pues nos damos cuenta que ya no se está viviendo el verdadero sentido de la familia, porque en la familia se están cambiando, se están invirtiendo los papeles.
Y bueno, lo que antes le tocaba al padre, pues resulta que ahora le toca a la madre. Lo que antes le tocaba a los padres, ahora lo hacen los hijos. Y lo que les tocaba a los hijos, a veces lo hacen los padres. Y vivimos en un caos familiar. Y eso es lo que precisamente ha provocado tantas desavenencias, como decimos, en las familias y en la sociedad. Y claro, lógicamente en la misma iglesia, cuando no se respetan los papeles, cuando cada uno no hace lo que tiene que hacer, pues hermanos, todo es un caos. Y no alcanzamos el objetivo principal. Y bueno, en este campo, la familia, que es la célula principal de la iglesia, de la sociedad, de nuestro mundo, pues se encuentra sumida en este caos, en este desorden, en este desequilibrio. Y en estos días queremos reflexionar de nuevo sobre estos valores, los valores que deben de acompañar al padre de familia, a la madre de familia, a los hijos de familia y a la familia completa, para que la familia verdaderamente sea una iglesia doméstica y cumpla su misión aquí en la tierra. No sea como una nave que va en el mar, pero sin brújula, sin saber a dónde va ni qué hacer. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el primer tema, que ahí tienen en su programa, quien lo tenga. Y el tema es San José, ejemplo de virtudes. Y quiero iniciar esta reflexión basándome en esta cita bíblica de esta carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Este capítulo 6, hermanos, de hecho se los dejo para que no se les olvide, es de la carta a los Efesios. Este capítulo dedicado de parte de San Pablo a decirnos cuál es la tarea, cuál es la misión de cada miembro de la familia. Y ahorita yo solamente voy a leer este versículo que dice lo siguiente: Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección, pero según el Señor. Aquí está el punto central. San Pablo exhorta a los padres de familia a no desesperar a sus hijos, a no cansarlos, a no confundirlos, sino a formarlos mediante dos elementos indispensables en la formación de toda familia, que es la corrección, que es la formación, y la instrucción y la corrección, pero según el Señor. Vean, son tres elementos importantes, esenciales. Es decir, la formación, la instrucción y la corrección, pero de acuerdo a las enseñanzas del Señor, es decir, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, nos vamos a centrar en la persona y en la figura de San José. San José, en la familia de Nazaret, ¿qué papel le toca desarrollar? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el papel de San José en la familia de Nazaret? Padre. San José es el padre, San José es la cabeza de la familia, es el que dirige a la familia de Nazaret. Dios para eso eligió a San José, para que él fuera la cabeza de aquella familia. Y vean, desde aquí empezamos ya con la primera enseñanza. ¿Por qué Dios no eligió a María, que era la Virgen, la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios mismo?
como cabeza de la familia. ¿Por qué no la eligió? Ella que nació sin mancha de pecado, la única criatura humana que nació preservada del pecado. Y sin embargo, Dios no la eligió para que ella fuera la cabeza de la familia de Nazaret. Fíjense qué gran enseñanza. Ella, podemos decir, está por encima de José en este aspecto. Sin embargo, Dios respeta el orden, Dios respeta la jerarquía propia de toda familia, en donde la cabeza es el padre, en donde la cabeza es el esposo, y a él lo elige, a San José, un joven, una persona humilde, sencilla, pero eso sí, trabajadora, para que sea el jefe de su familia, para que haga las veces de su padre mismo, las veces de padre del Hijo de Dios. Y bueno, pues aquí tenemos a San José. En este día lo tenemos como ejemplo como modelo de virtudes de un padre de familia. Y ahorita nos vamos a fijar, repito, exclusivamente en la persona de José, que va a iluminar cuál es el papel del padre de familia, del esposo, de jefe de una familia. Ahora podemos decir lo siguiente, hermanos, que tratar de ahondar en las virtudes de San José como modelo de vida cristiana y acercarnos a su fisonomía espiritual, a esa gran riqueza que nos ofrece San José, requiere de un trabajo ciertamente difícil y extenso profundizar. Esta reflexión tan solo pretende esbozar brevemente las virtudes que brotan de San José para nuestra vida cristiana. Y vamos a empezar, hermanos, diciendo qué significa en primer lugar el nombre de José. Aquí hay algunos hermanos que se llamen José. A ver, levanten la mano si hay algún hermano que se llame José. Acá ya vemos algunos. ¿Saben lo que significa la palabra José? El nombre de José, su nombre. Porque todos, ojalá y supiéramos qué significa nuestro nombre. En la Sagrada Escritura el nombre no era un adorno, no era para presumir un nombre, no como ahora. ¿Verdad que ahora pues aquí se ponen nombres tan raros que ni saben qué significan, pero pues como anda de moda, se lo ponen. ¿Verdad? Nombres extranjeros que ni... Bueno, pues en la Sagrada Escritura, cuando se le ponía el nombre a una persona, el nombre tenía mucha importancia porque significaba la misión que iba a cumplir la persona. Ojalá que nosotros retomáramos, ustedes en sus familias, retomaran este gran valor familiar, no de ponerle nombre a sus hijos que ni ustedes saben qué significan, o nombres paganos, que es lo peor. ¿Verdad? El otro día en internet sacaban una lista de nombres tan raros que ni los papás sabían por qué. ¿Verdad? Está hasta ese chiste, pero no es chiste, es verdad. No, de un niño que le ponen, ¿cómo se llama su niño? ¿Verdad? Pues Anit de la Red. ¿Por qué? Pues porque en el calendario así decía, y es que nació el 20 de noviembre. Y Anit, pues aniversario de la Revolución. Imagínense nomás, llevar ese nombre, una persona, ¿no? Y está una lista tremenda de así que es el título de nombre, ¿verdad? Sin saber nada más por qué. Y no, el nombre, hermanos, tiene gran sentido llevar un nombre, porque implica nuestra misión. Bueno, pues el nombre de José en la Sagrada Escritura es un nombre muy común. No creen que San José fue el primero que se llamó así. En el Antiguo Testamento hay un personaje muy famoso, ¿no? José el soñador, ¿verdad? El hijo de Raquel y de Jacob, el último hijo de Jacob, que lo tuvo en su ancianidad. Y cuando nace este niño, Raquel
De hecho, se dice, con Jacob le ponen el nombre de José a su último hijo, que significa, añádame el Señor otro hijo. Eso significa el nombre de José, o el que va en aumento. Fíjense, el que va en aumento, o el Señor añada. Que al final de cuentas significa bendición del Señor, ¿no? Bendición del Señor. Pues eso significa el nombre de José, ¿verdad? Ahora, la Biblia, hermanos, nos habla muy poco de San José, lo sabemos. Por ejemplo, aquí les doy estos datos. El evangelista Marcos lo nombra una sola vez a San José, una sola vez. Juan lo nombra 2 veces. Mateo nombrará a San José 5 veces. Y el que más habla de San José es el evangelista Lucas 6 veces. Que de hecho es el evangelista que más nos habla acerca de la familia de Nazaret, el evangelista San Lucas. Sin embargo, lo importante en San José es que él pertenece a la familia de David, es el esposo de la Virgen María y es el padre legal del Hijo de Dios, de Jesús. Eso es lo que hace importante a San José, a este hombre que para su padre y su madre fue una bendición. Ahora, sabemos, hermanos, que San José en la Sagrada Escritura no habla verbalmente, es decir, no escuchamos, no encontramos en la Biblia palabras dichas por San José. ¿Ustedes han encontrado alguna palabra dicha por San José en la Biblia? San José parece un hombre mudo, ¿verdad? Fonéticamente no expresa ningún sonido, ningún ruido. Y sin embargo, él hace mucho. Es lo importante en la persona de San José. No habla en la Biblia, sin embargo, hace mucho. Es decir, hace todo y solo aquello que sabe que debe y tiene que hacer en conformidad, claro, a la voluntad de Dios. Y esta es la primera gran enseñanza, hermanos, que nos da San José a todos, pero de manera especial a los padres de familia. Recuerden esto, San José habla poco, pero hace mucho. Es decir, hace solo aquello que le corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios sobre su vida. Es la primera gran virtud que de hecho San José nos enseña, es decir, la obediencia a Dios en su vida. Tanto así, hermanos, nos enseña San José con su forma de vivir, que la Iglesia lo proclamará por medio del Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, cuando se clausura el Concilio Vaticano I, lo nombra patrono universal de la Iglesia. Por eso recordemos, San José es nuestro patrono universal, el protector principal de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque supo ser protector, supo ser padre, supo ser guía de la familia de Nazaret, de la primera iglesia cristiana que fue la familia de Nazaret. Cumplió también su papel, que toda la iglesia dirige su mirada hacia él y se pone bajo su patrocinio, bajo su protección, bajo su guía, bajo su magisterio, es decir, sus enseñanzas. También, hermanos, ese día se eleva a grado de solemnidad la fiesta de San José, que lo celebramos. ¿Cuándo celebramos a San José? El 19 de marzo. Bueno, pues en ese año se elevó a solemnidad lo que era solamente una fiesta. Es decir, poco a poco se ha ido reconociendo en San José lo que es esta gran persona, esta gran figura. Ahora, decíamos que vamos a reflexionar sobre las virtudes de San José como esposo, como padre y como hombre.
antes de reflexionar sobre cada virtud, debemos de preguntarnos, hermanos, ¿qué es una virtud? Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la virtud, fíjense bien, para poder comprender esta reflexión, tenemos que entender qué es una virtud. Todos estamos llamados a ser personas, cristianos, llenos de virtudes, virtuosos. Los santos llegan a ser santos canonizados porque ponen en práctica las virtudes, y las virtudes cristianas, pero en grado heroico, es decir, al máximo. Por lo tanto, empezamos diciendo ¿qué es una virtud? Y nos dice el Catecismo lo siguiente: la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Eso es una virtud. La disposición habitual, es decir, algo que tiene que ponerse en práctica todos los días para hacer el bien. Esa disposición para hacer el bien a todo nuestro prójimo. Esa es una virtud. La virtud, hermanos, permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. Y aquí es en donde está el chiste de ser una persona virtuosa. No solamente dejar de hacer el mal, sino hacer el bien al grado máximo, es decir, hacer las cosas como dice Santa Teresa del Niño Jesús, hacer las cosas bien, pero con amor. Ahí está la virtud, hacer las cosas bien y con amor, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende siempre hacia el bien, siempre tiende hacia el bien la persona virtuosa. Lo busca y lo elige a través de acciones concretas, es decir, busca hacer el bien. Bueno, pues al final de cuentas, hermanos, podemos decir que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Vean, en eso consiste una vida virtuosa, llegar a ser semejantes a Dios. Y Cristo en el Evangelio nos dice: sean santos como su Padre Celestial es santo. Por lo tanto, vean, es un mandato de Jesucristo y no es algo accidental, sino es parte elemental del cristiano. Pues San José, hermanos, en cuanto hombre, en cuanto esposo, en cuanto padre, fue una persona llena de virtudes, porque toda su vida se la pasó buscando siempre hacer el bien, pero de la mejor forma, es decir, a la perfección. Y así lo hizo, y por eso la Iglesia lo nombra patrono, protector universal de la Iglesia como la gran familia de Dios y patrono de cada una de las familias. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que San José nos enseña? En primer lugar, claro, a los esposos, a los hombres. Recuerden que cada tema va a ir tomando algún elemento de los que conforman la familia. Ahorita nos concentraremos en el padre de familia, pero esto también ayuda a la madre de familia y ayuda también al hijo y nos ayuda a todos. Un valor, una virtud que San José puso en práctica inmediatamente cuando Dios lo elige para ser padre de Jesús es la de no hacer juicios temerarios. ¿Sobre quién? Sobre su esposa, sobre María. ¿Qué decir de esto? Bueno, indiscutiblemente, hermanos, San José durante toda su vida se vio enfrentado a situaciones que lo desbordaban y que él no entendía por completo lo que estaba pasando a su alrededor. Sin embargo, su actitud, lejos de ser una actitud soberbia, es por el contrario, él asume una actitud humilde y reverente. Si bien San José no comprende lo que está pasando a su alrededor, cuando de repente la Virgen María le dice: pues fíjate, José, que voy a tener un hijo,
Y este hijo, pues lógico, no escribió. San José le tuvo que haber preguntado a la Virgen, bueno, ¿de quién es el hijo? Al menos dime de quién. Y sabemos que la Virgen María, pues, ¿qué le pudo haber dicho a San José? Pues mira, resulta con que este hijo no es obra de varón. No he tenido relación con ningún hombre, sino ha sido obra de Dios. Difícil, hermanos, de comprender esto, ¿no? Pongámonos, como decimos, en los zapatos de San José, comprender esto. Es decir, San José se enfrenta ante una situación difícil, de duda, ante una situación dolorosa, de que la mujer que él ama, pues en un primer momento parece que lo engañó, parece que le falló. Y sin embargo, ¿qué hace San José ante esta actitud? Si bien no comprende José lo que está pasando, decíamos, José empieza en primer lugar por no hacer juicios temerarios. Vean, es la primera enseñanza que nos da San José, sobre todo a los esposos, a los papás, al darse en su familia una situación de conflicto, pues no empezar por hacer juicios temerarios, no empezar por divagar, ¿será esto, será lo otro? O empezar a juzgar, porque eso no va a ayudar a solucionar ningún problema. ¿Qué nos enseña San José? San José, en primer lugar, no recrimina nunca a Dios por no esclarecerle todo lo que está ocurriendo. Recordemos, aquí San José nos enseña a ser personas de fe. No se siente con derecho tampoco de pedir explicaciones. Su actitud es más bien todo lo contrario. Es decir, el santo varón confía. ¿Y cómo lo hace? Ante las situaciones misteriosas que obviamente, decíamos, lo sobrepasan, José se muestra como un hombre confiado. Pues él sabe en quién ha puesto su confianza. Él ha puesto su confianza en Dios. Y aquí, esposos y padres de familia, recuerden que quien primero deben de poner su confianza tiene que ser en Dios, para poder solucionar cualquier problema de familia. Primero confiar en Dios, consultar a Dios, esperar una respuesta de parte de Dios. Antes que empezar a hacer un censo con la familia, con los amigos, con las comadres, compadres y conocidos, hay que consultar a Dios. Eso nos enseña San José. Ante el hecho de la encarnación virginal de María, José no lanza juicios inculpatorios. Su confianza en María ante todo es plena, cayendo más bien al inicio en la indecisión, ciertamente, es decir, ¿qué hacer? En la sorpresa, en el desconcierto, antes de realizar algún juicio contra María, José busca la salida apropiada, pero no a costa de María, no poniéndola en boca de todos, no divulgando su reputación, ni de su propia integridad, sino busca una salida justa, que busca prudencia en el juicio y en la objetividad. San José es, pues, para todos nosotros un modelo de hombre prudente. Hermanos, aprendamos a ser prudentes ante las situaciones problemáticas que se dan en la familia. Hay que partir de la prudencia. Al hombre prudente le va mejor y puede obtener mejores resultados y encuentra la respuesta acertada si toma el camino de la prudencia. Es decir, que es lo contrario a la desesperación, es lo contrario a la falta de fe, es lo contrario a la precipitación. Hay que ser prudentes. El hombre prudente es aquel que primero se sienta y piensa, recapacita, reflexiona, pide la acción del Espíritu Santo y le dice: Señor, ilumíname, ayúdame a serenar, en primer lugar, a serenar mi mente. Porque una mente turbia, una mente revuelta, ¿qué hace? Inmediatamente grita, golpea, manotea y comete errores.
Errores que muchas veces son, como decimos, imperdonables. Y vean San José cómo actuó. Bueno, pues ahí está la enseñanza. San José no juzga las situaciones que no entiende. Fíjense, no juzga lo que no entiende. Primero, se pone a reflexionar. No da lugar en su interior a cavilaciones inútiles. A empezar, no, pues sería esto. Por ejemplo, San José, ¿con quién se metería María? San José sabía quiénes eran los amigos de María. Se metería con fulano, con mangano. Y recuerden un proverbio que dice: ¿quién es el que peca más? El que juzga. Peca más el que juzga que el que comete la acción, ¿verdad? Decimos, porque el que comete el pecado ya sabe lo que hizo, pero el que no y juzga, pues le va peor en la repartición. Ahora, San José no trata de abarcar con su entendimiento todo lo que está ocurriendo, y es que indiscutiblemente José no mide la realidad de acuerdo a los criterios del mundo, todo lo contrario. Él estaba siempre abierto al plan de Dios y confiaba plenamente en él. San José es modelo de respeto a la persona, a la honra ajena. En eso es modelo San José. Es modelo para todos los hombres de hoy, en especial para los matrimonios que tan frecuentemente se ven en la actualidad sumergidos en tantas inútiles y no pocas veces absurdas contiendas, problemas que resquebrajan y hieren la confianza familiar, que hieren la dignidad de uno de los cónyuges, y que cuántas veces es motivo de separación, de divorcio, de problemas, de pleitos y de laceraciones, que cuánto se tarda en sanar esas llagas. Estas situaciones, hermanos, muchas veces hieren la confianza y la dignidad, decía, de uno de los cónyuges, y levantan una polvareda que va dando un testimonio desastroso, sobre todo a los hijos. Y aquí es en donde San José nos recuerda con qué delicadeza, hermanos, en la familia, el esposo y la esposa deben de tratar sus problemas, teniendo el cuidado de no poner a sus hijos como referentes, ¿verdad? Como referentes, de no ponerlos ahí como testigos, mira, para que te vean, para que sepan lo que eres, y sin darse cuenta están haciendo heridas tremendas en los hijos, que para sanarlas es difícil, cuesta sanar estas heridas en los hijos. Y vean San José como un hombre en esto prudentísimo. Y es pues la primera enseñanza, el primer valor que nos enseña San José. El segundo valor que nos enseña San José es ser un hombre de fe ejemplar. Porque a la base de la prudencia, hermanos, está la fe. ¿Y fe qué significa? Creer, ¿verdad? Creer y esperar en Dios con toda confianza, con toda paciencia, con toda mansedumbre. Cuando nos acercamos a la figura de San José, nos encontramos indudablemente ante un hombre de fe, un hombre de fe. Así como nosotros llamamos a Abraham padre de la fe, porque creyó y esperó, a María la llamamos madre de la fe, también porque creyó y esperó. Pues hermanos, San José para nosotros también es nuestro padre en la fe, porque también él creyó y esperó. Un hombre que durante toda su vida confió siempre en el Señor. Ante las palabras del ángel, en lo que el Papa Juan Pablo II llama la anunciación nocturna a San José, en esa carta tan bellísima que escribiera el Papa, ahora beato Juan Pablo II, ¿no? Dedicada a San José, el custodio de los santos misterios. Dice el Papa, ¿verdad?, que José, ante esta revelación que Dios le hace,
de que no dude en tomar a María, su esposa, por mujer, porque lo que en ella se estaba engendrando era por obra del Espíritu Santo, bueno, pues José no vacila, sino que movido por su fe inquebrantable, se lanza ante la inmensa aventura de hacer lo que Dios le pedía. Es decir, tomar a María por su mujer y aceptar ser el padre legal de Jesús ante los hombres. José acepta, y si lo acepta, hermanos, es porque cree en Dios y sabe que lo que Dios decide es muy superior por encima de lo que nosotros los seres humanos podamos decidir. San José es, pues, al lado de nuestra Madre María, un modelo de fe que nos muestra cómo esta, es decir, la fe, es un camino de realización personal y de plenitud. Toda su vida y sus conductas se basan en esta virtud, en la virtud de la fe. Es la primera virtud teologal, la fe. El santo varón nos enseña también cómo la fe es un don al que hay que acoger con reverencia, es decir, con respeto. Su cercanía al Señor Jesús y a Santa María van educando a José en la fe durante toda su vida. Educación que el santo custodio del Señor sabe acoger en su corazón mediante el silencio y esa escucha reverente. Profundizando, pues, hermanos, en la fe de San José, vemos que ésta no se queda solamente en una mera adhesión teórica o racional, tampoco en un puro sentimiento o sentimentalismo, ni en un quehacer sin ninguna referencia a lo trascendente. La vivencia de la fe en San José nos muestra cómo la fe auténtica es una fe de mente, de corazón y de acción. Con todo esto, San José es, pues, para todos nosotros los cristianos, un modelo de fe integral. Es decir, del hombre que sabe esperar, del hombre que sabe confiar en Dios, que se abandona al proyecto salvífico que Dios le ofrece, que Dios le pone delante, y que decía yo hace un momento, seguramente que siempre será mejor el proyecto de Dios que nuestro proyecto humano o muy personal. Otro valor, hermanos, que nos enseña San José es la obediencia. A saber ser obedientes. El padre de familia, hermanos, se dice es cabeza de familia. ¿Él a quién va a obedecer? Y diría el padre de familia, pues yo no tengo que obedecer, yo tengo que mandar. Y sin embargo, no. En una familia, hermanos, todos estamos llamados a obedecer. Todos. Así como en la iglesia todos obedecemos. ¿Verdad? Todos tenemos a alguien a quien obedecer. Bueno, pues en una familia, el padre a quien obedece. En primer lugar, San José nos enseña esto. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Si bien, hermanos, estas palabras fueron dichas por el Señor a Jesús, fueron dichas por el Señor Jesús a Pedro, al ver la actitud obediente ahora de San José, nos encontramos con un hombre que supo también vivirlas con toda radicalidad. José, por encima de sus propios planes, busca entregarse totalmente al plan de Dios. Él extiende sus manos y se pone en las manos del Padre. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que el esposo, el padre de familia, ¿a quién tiene que obedecer en primer lugar? ¿A quién? Pues a Dios. A Dios tiene que obedecer. El esposo tiene que colocarse siempre ante la escucha atenta de la palabra de Dios y obedecer a Dios. Que también Dios le puede y le habla a través de la esposa. Dios le habla también a través de sus hijos. Y por eso el padre de familia tiene que abrir todos sus poros, todos los sentidos,
para ver por dónde me va a hablar el Señor, por dónde me va a dirigir una luz, una ayuda, por dónde me va a tender su mano, a través de mi esposa, a través de mis hijos. Bueno, pues el esposo tiene que estar atento a estas manifestaciones de la voluntad de Dios sobre su persona, sobre su misión como padre y como esposo. La obediencia de San José, hermanos, es un modelo para todos nosotros. Permaneciendo atento al plan de Dios, él acoge lo que el ángel le anuncia y pronuncia su propio sí. La obediencia lo lleva también a partir con prontitud a Egipto en medio de la noche y las dificultades. También la vivencia de esta virtud lo mantiene durante toda su vida fiel al plan del Padre, atento a salir al encuentro de todas las necesidades de Santa María y del Señor Jesús. Y vean, en la Sagrada Familia, Dios al que le habla es a José, no a la Virgen ni a Jesús. ¿Se fijan? Dios siempre se dirige a José y le dice: José, toma a tu mujer y al niño y vete a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Y José levanta a María y al niño y vámonos. Estando en Egipto, José toma a María y a tu hijo y regrésense a Israel, porque ya murió el que quería matar al niño. Y otra vez, José toma a María y al niño, vámonos. En la familia de Nazaret, ¿quién lleva, digamos, la dirección de la familia? Pues es José, no es María, no es Jesús. Vean, a pesar de la grandeza de Jesús y de la grandeza de María, Dios respeta a José como cabeza y a él se dirige y a él le dice lo que tiene que hacer la Sagrada Familia. José, pues, hermanos, es un modelo paradigmático de obediencia, es decir, único, especial, de entrega sin medida a Dios, de donación total. San José nos muestra a los hombres de este siglo, instalados a veces en falsas seguridades y cerrados sobre nuestros propios caprichos, que la obediencia vivida con prontitud y generosidad es un camino ante todo que plenifica y dignifica a quien lo sigue y que todos estamos llamados a recorrer. Muchas veces, hermanos, en la actualidad sobre todo, y esto se da mucho en los hijos, ya se da en la reflexión, pero también se da en los adultos, ¿verdad? Qué difícil es saber obedecer. Creemos que la obediencia coarta nuestra libertad, ¿no? Creemos que la obediencia nos limita y que nos somete y nos rebaja. Y vean que es todo lo contrario. Si María y José y Jesús no hubieran sabido obedecerle a Dios, ¿qué hubiera pasado? Sabrá Dios. Y sin embargo, vean, gracias a la obediencia de José, de Jesús y de María, hemos sido salvados, hermanos. Vean, la obediencia es el precio de nuestra salvación. Dice uno de los padres de la iglesia que a Dios le agrada o le agradó no tanto la muerte de Cristo en la cruz, sino la obediencia de Cristo al aceptar morir en la cruz. Vean qué tan importante es esta virtud, este valor de la obediencia. Otro valor es la plena disponibilidad, que va muy unida a la obediencia. Es realmente cuestionante ver la prontitud y la disponibilidad con las cuales San José responde al mensaje del Padre en todas las circunstancias de su vida. Es también muy elocuente ver cómo la Escritura no nos narra ninguna palabra de este santo varón. Lo decía yo al principio, ¿verdad? San José es un hombre callado, es un hombre silencioso. Al acercarnos a los pasajes del evangelista San Mateo, vemos que al referirse a San José nos muestra más bien más que palabras, su plena disponibilidad, narrándonos sus actitudes. Dice: despertado José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel.
Así pues, es tan grande su disponibilidad que el Papa Juan Pablo II la asemeja a la obediencia de María. De hecho, María y José son lo mismo en ejemplo de obediencia, en ejemplo de disponibilidad. Sin embargo, hermanos, esta disponibilidad de José no nace de la noche a la mañana. No es algo que surge de un día para otro, no es algo mágico. Por el contrario, San José durante toda su vida va educándose en la libertad, despojándose de todo lo que lo pudiera atar o limitar para cumplir con santa eficacia el designio divino, es decir, se somete a la escuela de obediencia de Dios. Se va educando, se deja educar por la palabra de Dios, por los signos de Dios. Mirando pues a San José, nos damos cuenta cómo la disponibilidad en la persona, en él, en cada uno de nosotros, es una actitud que estamos todos llamados a vivir, sin importar cuál sea nuestra vocación particular. Es decir, ser verdaderamente disponibles en todo momento a hacer lo que Dios quiere y espera de nosotros. Pero hermanos, para eso se necesita saber escuchar la voz de Dios en el interior de nuestro corazón. O también la voz de Dios que nos llega a través de algún miembro de la familia o de algún amigo, de algún hermano, etc. El siguiente valor o virtud en San José es recordar que la Sagrada Escritura le da a San José un título muy importante, que es el de llamarlo varón justo. El término justo en el lenguaje bíblico tiene una amplia connotación, un amplio significado, la cual se refiere a una persona que vive su vida en torno a Dios, confiando en Dios. Esa es una persona justa, la persona que vive cercana a Dios, que vive confiando en Dios. Un varón justo es aquel que cumple los preceptos de Dios, es decir, los mandamientos de Dios. Los preceptos religiosos, que más que un legalismo civil, son unos medios para adherirse a Dios y ser fiel a Dios. Los sacrificios, las obligaciones y las virtudes propias del hombre judío deben llevarlo a un encuentro con Dios. Durante la historia del pueblo de Israel, los hombres estuvieron esperando la realización de la promesa de Dios, especialmente cuando la promesa se concreta en la espera del Mesías. Los hombres justos eran aquellos respetuosos de Dios, temerosos de Dios, que cumplían en todo su plan y vivían expectantes, esperando todos los días la manifestación de Dios. Cuando el Evangelio habla de San José como un varón justo, este adjetivo de hecho engloba toda su realidad. San José es un hombre justo. Justo vendría a ser como el hombre que expresa su más profunda realidad, así como el ángel le dice a María, la llena de gracia, expresando la mismidad de la doncella de Nazaret. Vean, ese adjetivo con el que nosotros llamamos a la Virgen María llena de gracia, Dios llama a José el hombre justo. Es el hombre justo por excelencia. Al decir que San José es un hombre justo, se refiere en primer lugar a que es cumplidor de la palabra de Dios. Obedece los preceptos, está atento a las mociones de Dios, a las mociones del Espíritu de Dios, y obedece con prontitud a ellas. No le pone ningún pero a los mandatos de Dios. Tal como Simeón debía esperar la manifestación de Dios, la encarnación del Mesías. Era un hombre virtuoso. Las virtudes que contemplamos, hermanos, en San José, esposo de María y padre de Jesús, no son gratuitas. El ejercicio de su libertad lo fue realizando a través de toda su vida, preparándose a lo largo de ella para esta magna misión, para esta grande tarea. Para comprender mejor, podríamos asemejar la palabra justo con santo. Por lo tanto, justicia es igual que santidad.
Esto, hermanos, nos permite iluminar el hecho de la inicial intención de José de separarse en secreto de María. Al estar María encinta, siendo el fruto de su vientre un origen divino, José decide separarse para no intervenir en la acción de Dios. Esa es la actitud, por cierto, respaldada en una antigua tradición que parece estar más de acuerdo con la fisonomía espiritual del justo varón, pareciendo poco probable la hipótesis de que San José decidió separarse de María por dudar de ella al haber concebido un hijo, lo cual no parece coincidir con la justicia de José, pues en tal caso, como fiel cumplidor de la ley, hubiera tenido que denunciarla y María hubiera tenido que morir apedreada, porque así lo mandaba la ley de Moisés. San José, hermanos, pues nos enseña a vivir la vida en Dios, a tener una visión de eternidad, una visión sobrenatural de las cosas, así como Él, la actitud de cumplir siempre la voluntad de Dios, porque se espera algo superior a lo que vemos, a lo que vivimos en esta vida terrena. Otro valor o virtud de San José, hermanos, nos enseña a San José a saber vivir ejemplarmente el silencio, pero un silencio activo. Los pocos pasajes que nos hablan de San José en las Sagradas Escrituras lo muestran como un hombre silencioso. Fíjense que esta actitud contradice pues lo que vivimos en la actualidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta vivir en silencio? ¿Cuánto nos cuesta ponernos un momento alejados del ruido? Y no nada más me refiero al ruido que se escucha con los oídos, sino al ruido que ahora ataca más el ruido visible, ¿verdad? Aquí simplemente, si se fijan cuánta gente no está todavía con su celular en la mano, ¿verdad? No pueden dejar de estar viendo el celular. El celular es uno de los ruidos más terribles en la actualidad y que nos está alejando tremendamente de Dios, de nosotros mismos y de la familia, ¿verdad? En la familia están sentados en la mesa y con el celular, ignorando al hermano que está delante. Ese es un ruido tremendo del celular. Y que no lo ven así, ¿se fijan? Dicen, no, esto es silencioso. No, ¿cuál silencioso? Es el peor ruido en la actualidad. El enemigo número uno de la comunicación familiar, hermanos, ya no es la televisión. Ni siquiera es el famoso, ¿cómo le llaman estos que se ponen en los oídos? Audífonos. Sino es el celular. El enemigo número uno de la comunicación familiar. El celular. Pues, ¿qué nos dice San José al respecto? Gracias a Dios, él no tenía celular, ¿verdad? Los pocos pasajes que nos hablan de José en las Sagradas Escrituras lo muestran como un hombre silencioso, decía. El silencio que vive José es un recto ordenamiento de sus facultades que le permiten estar atento, fíjense, a las disposiciones del Señor y a acogerlas. ¿Cómo vamos a aprender lo que Dios nos dice si no vivimos en silencio? Si no somos personas que nos comunicamos continuamente con Dios a través de la oración, a través del silencio, a través de la reflexión. José está atento a lo que Dios quiere, acoge su palabra y vive en consecuencia lo que esté escuchando. Fíjense bien, vive en consecuencia lo que esté escuchando. En los dramáticos momentos de la incertidumbre ante la concepción virginal de María y su papel en el plan de Dios, lo vemos silencioso, dócil a las emociones, decíamos, del Espíritu. Ante la inmensa alegría de la encarnación del Mesías, tampoco lo vemos en una actitud jubilosa de salir a proclamarlo a la calle, a contarlo a los amigos. Fíjense que yo voy a ser el padre legal del Mesías. No, José se mantiene silencioso. Él asume silenciosamente su misión de padre de Jesús y de esposo de María, la madre del Hijo de Dios. Vean qué gran enseñanza nos da San José. En el momento de la pérdida del niño,
No lo vemos angustiado, haciendo escándalo, gritando ante el misterio que no comprende, sino lo acoge y tal como María atesora todo ello en su corazón. El silencio de acogida de José lo lleva a escuchar atentamente al Señor a través de su ángel y actuar de manera rápida ante lo que le pide. Ese silencio no lo lleva a tener un papel pasivo en la vida de Jesús y de María. Por el contrario, lo lleva a asumir fielmente su papel de padre y protector, descubriendo el plan de Dios en cada circunstancia de su vida, acogiéndolo y obrando en consecuencia. Por ello, se le aplican las palabras del Evangelio referidas a María. Dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Por eso, hermanos, padres de familia, madres de familia, hijos de familia, estemos atentos y preguntémonos qué palabras escuchamos. ¿A qué palabras en este tiempo les ponemos mayor atención? ¿A la palabra de Dios? ¿A la palabra del esposo? ¿A la palabra de la esposa? ¿A la palabra del hijo, del papá, de la mamá? ¿O a qué palabras le damos mayor importancia y por eso estamos como estamos? Ante los tiempos actuales, hermanos, tiempo del ruido, de la superficialidad, de la poca escucha entre nosotros, San José surge como modelo para todos los hombres, enseñándonos cómo el silencio es un camino para alcanzar el señorío de sí mismo, es decir, de uno, y no enajenarnos por el ruido, no dejarnos manipular por el ruido. Es una pedagogía de la voluntad propia, hermanos. La siguiente virtud que nos enseña San José es modelo de desprendimiento. Ante el llamado de Dios, hermanos, José actúa con prontitud. Todos los proyectos, los planes que tiene en su vida, ceden ante la misión a la que Dios lo invita. Vean, San José ya tenía bien hecha su vida, ¿no? Él ya había escogido a María para esposa, ya le tenía su casa y pensaba tener no sé cuántos hijos. Y sin embargo, ¿qué pasó de repente? Dios le presenta otro proyecto de vida que implicaba a José: despréndete de tu proyecto primario, porque yo tengo otro para ti. ¿Qué hizo José ante esta propuesta, hermanos? Bueno, pues todos los proyectos, los planes que tiene en su vida, ceden ante la misión a la que Dios lo invita. José acoge con alegría los planes del Señor, no sin temores, ciertamente, no titubeando, pero sin embargo confía que todo lo que viene de Dios es superior, sabiendo que la grandeza de su vida no está en sus planes y logros humanos, sino en la grandeza de la causa a la cual sigue y a la cual, bueno, pues le presenta Dios. La docilidad con que acoge José las mociones del Señor en cada circunstancia y la confianza plena con que Dios lo proveerá, lo llevarán a desprenderse de sus proyectos, de sus humanas seguridades y a entregarse con toda generosidad entre su corazón al seguimiento del camino por el que el Señor lo convoca. Así lo vemos al acoger la invitación del Señor de ser el casto esposo de María. También al partir para Egipto, para regresar unos años después, viviendo el desapego a las comodidades, a la estabilidad de quien planea minuciosamente su vida, por la docilidad de aquel que obedece a los designios de Dios. Otra virtud, hermanos, modelo de pureza y castidad. En la misma línea del desprendimiento ocupa un lugar privilegiado en la vida de San José, la castidad, perfecta vivida por San José. El horizonte al cual lo convoca Dios lo lleva a vivir la pureza y la continencia, así como la templanza. La vocación de custodio del Señor y de la virginidad de María dentro del matrimonio, siendo padre y esposo, es una invitación a vivir también en una castidad perfecta, enmarcada en su relación donal hacia Jesús y María.
Esa castidad perfecta de San José es custodia permanente del tesoro de la virginidad de María. San José, hermanos, renuncia por un amor virginal incomparable al natural amor que constituye y alimenta el matrimonio y que forma parte esencial de él. En la castidad de San José, fundamentada en la generosa y total entrega a Dios, descubrimos el horizonte de la vida célibe, la cual es disposición y libertad de entregarse plenamente por amor a Dios y su plan. Además, el horizonte de la vida casta en el matrimonio, castidad que es donación, respeto a la otra persona, castidad plenificante que inscribe el amor de los esposos en el amor de Dios. San José, pues, con su modélica castidad, nos enseña a todos los hombres el plenificante camino de la castidad, que nos lleva a entregarnos por amor a Dios y a los hombres, cada uno según su llamado. Y aquí, hermanos, en este campo de la castidad en el matrimonio, recuerden que la castidad no es una virtud exclusiva que debemos de vivir los religiosos, los sacerdotes, las monjas o religiosos. La castidad